En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Muchas gracias a nuestra audiencia de Contracorriente por seguir apoyando estas entrevistas. Estamos en nuestra sección En Contexto, voces que revelan desde lo global y lo local. En esta ocasión vamos a tomar quizá un poco un giro diferente a las entrevistas que ya han visto en esta sección. Vamos a hablar desde un tema muy importante, la difusión, la gestión cultural. Y en esta ocasión me encuentro con Armando Maldonado. Él es director y fundador también de Ediciones Malpaso. Es también director editorial de Los Confines, del Festival de Poesía Internacional Los Confines. Y también, además de eso, es catedrático universitario y fue director de la Biblioteca Nacional de Honduras en la administración de la expresidenta Xiomara Castro, en la Secretaría de la Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Armando. Gracias, Percy, por esta visita, gracias por este espacio para poder dialogar y poder crear una mejor Honduras alrededor del diálogo. La primera pregunta que podríamos consultar, y yo creo que es como quizá básico ahí, después de que, digamos, finaliza una gestión y uno quiere saber como quizás los puntos altos, los puntos bajos, sería pues consultarte que cuáles consideras vos que son los logros más importantes que dejó la anterior administración de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Bueno, ahí estamos en un territorio muy virgen, por así decirlo, porque esta secretaría surge después de la toma de posesión de la presidenta. Surge como una iniciativa de su gobierno y obviamente al crear una secretaría, el primer logro que debe tener esta secretaría es la construcción de la institucionalidad, la gobernanza. Y ese fue uno de los grandes logros que se pudo hacer durante esta administración. Obviamente, pues sabemos los problemas que hubo en materia legislativa en el país, en el cual pues muchos de los procesos legislativos para poder tener una secretaría en la cual hubiera una cobertura de legalidad alrededor de muchos de los procesos, no se pudo hacer. Pero en la mayoría de los casos, los procesos de creación de secretaría, por ejemplo, en el caso la creación del fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas, fortalecimientos para las casas de la cultura, la creación de nuevo de la Orquesta Sinfónica, en ese momento se llamaba Orquesta Sinfónica de la Victoria, ahora se llama Orquesta Sinfónica Nacional, el fortalecimiento de los grupos artísticos que ya habían en el país. Todo esto pues es un logro de esa secretaría, de esa nueva secretaría que se crea y esperamos que esta secretaría siga funcionando para los próximos, para el futuro, ¿verdad? Porque sí es una secretaría necesaria para poder mantener nuestra condición identitaria como nación. Y era o sea, ahora que lo pienso, también lo recuerdo, era una secretaría que había sido eliminada en la administración, ¿verdad? Anterior, creo que, no sé si recuerdo mal. Cuando el abogado Juan Orlando Hernández era presidente, creo, sí, en el primer gobierno de él, esta secretaría pasó a ser dirección general, que en ese momento empezó a ser parte de diferentes secretarías. Creo que fue parte de la Secretaría de Educación, después de la Secretaría de la Presidencia, y así anduvo brincando esta dirección con un presupuesto bien escueto, con una operatividad sumamente muy pobre. No tenían no eran muy operativos al momento de ejecutar su plan operativo, en el cual pues cuando uno se acercaba a la Dirección General de Cultura pues no había mucha luz alrededor de ello. Y que recuerdo también, añadiendo a eso, que quizá abarcaba más de lo que podía, porque no solo era de arte, sino que también era de deporte, ¿verdad? Era cultura, artes y deportes. Sí. Entonces la mayor parte de los presupuestos eran para el área de deporte y para pagar salarios. Entonces ya realmente si algún gestor se acercaba a la dirección para poder crear un proyecto cultural o fortalecer alguna pequeña
empresa cultural no se podía porque no había presupuesto, pues, por esta razón. Específicamente, ya hablando pues del cargo que tuviste como director de la Biblioteca Nacional de Honduras, ¿cuáles fueron esos logros obtenidos? ¿Cuáles son esos puntos, digamos, en los que... y también consultarte directamente también de qué periodo, si estuviste del inicio del 2022. Yo estuve de director de la biblioteca desde 2024. Ok. 2024. La Biblioteca Nacional siempre fue un espacio que estuvo totalmente apartado, fue excluido totalmente de las visiones de políticas públicas en materia de cultura. Logramos, junto con el equipo, porque no fue un logro mío, fue un logro en conjunto con el equipo de personas que trabajan en la biblioteca, logramos llegar a visibilizar este espacio dentro de la sociedad hondureña, también extranjera, porque la biblioteca pues empezó a tener un diálogo con otras bibliotecas nacionales, con otros directores, empezamos a reunirnos, empezamos a compartir conocimientos. También logramos afianzar nuestras colecciones, nuestro fondo antiguo, que es la parte patrimonial de la biblioteca, pues logró un proceso de digitalización que queda sumamente avanzado para que llegara a su culminación y para que se ponga a disposición de la ciudadanía en un repositorio digital. Los obstáculos fueron bastantes para llegar. El primero de eso fue el hecho de que la biblioteca era invisible para la ciudadanía. Vos le preguntás hasta el día de hoy, pues es una tarea de que se ocupa bastante, una plataforma muy fuerte para poder hacerlo, pero vos le preguntabas a la gente dónde queda la Biblioteca Nacional. Unos te decían que quedaba en la Casa Morazán, otros te decían que estaba en el MIN, otros que estaba en el Paraninfo, y nadie sabía que era ahí, donde está ahora en la antigua tipografía nacional. Entonces, empezar por ahí, el edificio estaba sumamente dañado. Yo me río porque el primer día que yo llegué como director, me recibí una gran tormenta que cayó. Y llovía más adentro que afuera. Y yo le digo, no es que aquí llovía más adentro que afuera, porque eran chorros de agua los que caían por el problema de goteras. Con ayuda de la Secretaría de las Culturas, ayuda de la Alcaldía Municipal, logramos identificar los grandes problemas que tenía la infraestructura de la biblioteca y pudimos subsanar esas grandes catástrofes, porque eran catástrofes estructurales las que había. Entonces, el edificio incluso había aguantado, el ala trasera de la biblioteca había aguantado demasiado tiempo para el nivel de daño que había. Entonces ese fue como, digamos que esos son, así como resumido, ¿verdad? Porque al final... Sí, porque hubo... casi menos de un año estuviste, menos de 2 años. Menos de 2 años, y en este tiempo logramos hacer aproximadamente casi 700 actividades, eventos, talleres, conciertos, clubes de lectura. Entonces, todo esto hizo también de que la biblioteca fuera un punto de encuentro para la comunidad cultural de la ciudad. Y eso sí es una cosa que sí me hace sentir bien, me hace sentir orgulloso conmigo mismo, con el equipo, me hace sentir orgulloso del equipo, por el hecho de haber construido una plataforma en la cual los ciudadanos podían tener acceso a la cultura. Claro. Continuando, digamos, y creo que es algo que, o sea, pasa en la CECAP, pero como pasa en cantidad de instituciones, con la llegada de un nuevo gobierno, con la transición, digamos, de toma de posesión de un nuevo gobierno, lo primero que se escucha y lo primero que pasa, o una de esas primeras acciones es empezar a barrer, empezar a quitar gente, empezar a quitar funcionarios o personas de repente que quizás han sido claves en algún puesto dentro de esa institución.
tu salida del cargo como director de la Biblioteca Nacional de Honduras, pues pudimos ver en redes sociales que fue algo que generó bastante reacción, por lo menos personalmente, y de lo que pude ver, pues fue más comentarios positivos y también de pesar de que salieras del puesto. ¿Cómo podemos medir el impacto? ¿Qué cosas sentís o considerás vos que lo primero que uno piensa es ya esto genera un atraso, esto genera una complicación porque de repente una visión de algún trabajo que se estaba haciendo ahí cambia de un solo? ¿Cómo podemos medir ese impacto a nivel de la gestión cultural? Sí, mira, el día que yo salgo de la biblioteca, pues se armó un revuelo que yo no esperaba, fue muy orgánico. Cuando yo hago una nota de despedida, despidiéndome de los aliados, de los colaboradores, del equipo, pues me llaman de un canal, de una corporación, de que si estaba en mi oficina, ¿sí? Y llegaron y hicieron una entrevista y salió una nota que se volvió masiva y otra gente también que la hizo por otros lados. A lo cual pues yo estoy profundamente agradecido. Profundamente agradecido. Yo, desde que inició el gobierno, pues obviamente uno va sintiendo pues esos pasos detrás de uno, ¿verdad? Que vienen por el puesto. Igual yo siempre he creído que los puestos no son para siempre. Sí da pesar porque hay un trabajo, en el caso yo tenía proyecciones con el equipo para largo plazo y desgraciadamente al equipo con el que estaba trabajando para esas proyecciones que te estaba diciendo fue el equipo que primero despidieron de la biblioteca y luego pues me despiden a mí, lo cual pues es complicado también porque no hubo un preaviso, tampoco hubo tiempo para poder crear una transición saludable para la institución. Yo soy un hombre respetuoso de la institucionalidad. Creo que la institucionalidad es lo que nos hace vivir como seres civilizados. Y más cuando uno se dedica o está dentro del servicio público. El respeto a la institucionalidad es lo que nos hace vivir en esa civilidad para poder crear una mejor nación. Porque cuando uno entra al servicio público, uno deja de ser funcionario o deja de ser militante de un partido y se convierte en un servidor público del Estado de Honduras, un servidor público de todos y de todas las hondureñas. Entonces, en función de eso, pues nosotros estábamos construyendo una plataforma nueva para las creaciones de clubes de lectura, pues que se van a quedar en el aire, o espero que si alguien de la biblioteca pues que quedó ahí, pues que lo retome. Pero eso, como no hubo una transición saludable, pues a mí me avisan el jueves en la mañana de que el jueves en la tarde tenía que desalojar mi oficina. Entonces eso te genera como que, o sea, y todo esto que he hecho, ¿a quién se lo dejo? ¿O quién va a seguirlo? ¿Quién va a retomar? Porque ya a las 4 de la tarde pues yo tenía que estar fuera de la oficina. Y esto lo que te genera, me decías que cómo se evita este conflicto, es que también nosotros como nación adolecemos de una cosa que sería vital para nuestro servicio, para la administración pública, y es tener un plan de nación. No tenemos un plan de nación. Entonces cada 4 años estamos inventando, estamos queriendo innovar, entre comillas, y decir que inventamos el agua caliente. Y cada 4 años, gane el partido que gane, vamos a volver en lo mismo porque no tenemos un marco de acción en el cual podamos todos los servidores públicos, desde el más alto servidor público que es el presidente hasta el más bajo en el organigrama, que puedan amalgamarse alrededor de ese plan de nación para construir
una Honduras vista hacia tantos años. Entonces, pero, ¿qué va a pasar? Cada 4 años va a venir un ministro, va a venir un director, va a venir el otro, y van a decir, no, yo tengo esta idea. Y posiblemente la idea sea descabellada y sea irrisoria, pero decía Frijol el Terrible, el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar, ¿verdad? Entonces, esa carencia de estructura al momento en la administración pública es lo que hace que estos procesos también se queden a medias. Totalmente. Yo ahí también, ahorita que estabas mencionando, pues que quizá este es un país que adolece esas transiciones quizás saludables y de esos planes de nación, y que cada 4 años, dependiendo, ¿verdad? Si quizá el partido continúa, si no, pero si hay un cambio de partido de gobierno, se vuelven a padecer los mismos males. Sí, y ahí y el problema es que se crea una narrativa en la cual pues la población cae y es sumamente peligrosa, que es la de que, si todos los años se hace, si el año pasado, hace 4 años lo hicieron igual, pero se supone que cada 4 años, cuando ejercemos la democracia, cuando hacemos ejercicio de la democracia en las elecciones, votamos por un cambio, votamos para mejor, no votamos para repetir las mismas prácticas del pasado. Entonces, para que cuando dentro de 4 años que gane otro partido, o gane el mismo, o viene otra gente y quiere volver a hacer lo mismo, van a empezar de nuevo las mismas narrativas. Hace 4 años fue tal cosa y no había tanta lloreta. Claro. Entonces, eso es peligroso porque entonces estamos haciendo que las personas entren en un círculo vicioso que se lo ha generado el proselitismo barato. Ahí sería interesante también, yo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar al actual director del libro y documento, y me comentó en una entrevista pues que desde la administración pasada de la SECAP se produjeron libros ideológicos. Mostró libros como Las hijas e hijos del golpe o El pensamiento de Xiomara Castro en sus discursos. ¿Consideras que esto evidencia una producción de libros ideológicos? ¿Cómo se puede gestionar una Secretaría de Cultura sin caer en acciones que después puedan verse como partidarias? Porque yo en ese momento le hice la pregunta un poco diciéndole como, bueno, estos libros podemos tener una amplia discusión y claramente cada quien va a dar su punto de vista, y en este caso de cada partido pueden dar su punto de vista al respecto. Podemos hablar de una discusión seria que es la memoria histórica de lo que ocurre en el país. ¿Vos considerás que esto es de una evidencia clara de libros ideológicos o libros con una clara línea partidaria? Mira, ahí es un tema complicado porque cada quien lo va a ver de manera, a su forma de conveniencia. Yo creo que un libro como tal es un objeto valioso. En este caso, la Secretaría de las Culturas, desde la Editorial Nacional de Bataille, sacó libros que reivindican el pensamiento de la lucha popular. En este caso se hicieron varios libros de esos, en el cual pues no eran libros escritos por cualquier persona también, ¿verdad? Eran libros que eran escritos por grandes intelectuales, por ejemplo, entre ellos el gran historiador Mario Argueta, ¿verdad? Que no podemos nosotros lapidar ese nombre así tan someramente. También tenemos a libros como los de Amanda Castro, los libros de la presidenta, porque sea como sea, la presidenta, el presidente de la nación, pues es el que guía, y obviamente el pensamiento del presidente, sus discursos pueden perfectamente estar dentro de publicaciones estatales, no con fines políticos, sino con fines históricos, con fines didácticos, ¿sí? Con fines de preservación de la memoria. Porque
aquí hemos caído en un maniqueísmo en el cual, bueno, los mismos políticos nos han metido en ese maniqueísmo de buenos y malos, ¿verdad? Unos son buenos, otros son malos, y uno es blanco, el otro es negro, y en medio toda la zona gris la perdimos. Entonces, esas zonas grises en las cuales podemos maniobrar nosotros con este tipo de textos son los que hemos perdido, porque los políticos pasan llevándonos a ese maniqueísmo, a ese juego de buenos y malos. Pero yo creo que la mejor crítica que podría hacer esta nueva secretaría alrededor de los libros ideológicos es la construcción de un nuevo catálogo. Es la construcción de los libros. ¿Cuáles son esos libros? Nos gustaría saber a la gente que nos dedicamos a los libros, a la gente que nos dedicamos a la academia, a la gente que nos dedicamos al mundo editorial, saber cuáles son esos libros, o si quieren saber cuáles creemos nosotros desde nuestro lado, cuáles creemos nosotros que son los libros vitales para poder publicarlos dentro de la editorial nacional. Porque dentro de la editorial nacional, en Evatais, que ahora se llama Lucila Gamero de Medina, en Evatais pues hubo un par de consultas que se hizo a la biblioteca, y nosotros pues logramos publicar la obra completa de Juan Ramón Molina, logramos publicar una plaqueta de Clementina Suárez, pues el libro de Mario Argueta nosotros ayudamos a construirlo, y así sucesivamente con varios libros que nosotros, como desde la Biblioteca Nacional, desde nuestro acervo, y con el equipo ayudábamos a construir estos textos. Totalmente. Y continuando como por esa línea, porque luego tenemos casos como el del poemario para nosotras, ¿verdad? Que de Contracorriente pudimos cubrir un poco, digamos, toda la polémica, por decirlo de alguna manera, que salió después de la censura de este libro. Es un poemario de 28 mujeres y disidencias, compilado e ilustrado por Andrea Fonseca, y que fue censurado por las actuales autoridades de la SECAP. ¿Cómo explicamos esta censura? ¿Cómo lo explicarías vos? Y podríamos verlo, o por lo menos la explicación ahí, como uno de periodista que entrevisté también, los entrevisté a ellos, porque ellos es como, agarro estos libros, Las hijas e hijos del golpe, el discurso y los pensamientos de Xiomara Castro, y agarro el poemario para nosotras. Entonces, la producción de estos libros que señalo como ideológicos, me faculta a mí para decir que este otro libro también es ideológico y lo censuro. Sí. ¿Crees que la producción de estos otros libros les dieron una excusa en ese sentido? ¿O cómo lo visualizamos? Mira, yo quiero creer de que yo quiero creerlo, ¿verdad? Yo como individuo quiero creer que todo fue un malentendido. Quiero creer de que es que ha habido alguna confusión alrededor de entender la dinámica de estos libros. Libros como los de Andrea Fonseca, más allá de celebrar el cuerpo, de celebrar el placer, de celebrar el amor igualitario, lo que celebran realmente son la libertad de expresión, libertades que tenemos garantizadas en la Constitución de la República. Entonces, cuando nosotros atacamos un libro de esta índole, o atacamos una expresión así tan visceralmente como se atacó el libro de Andrea, realmente no estamos atacando a Andrea, no estamos atacando al libro, no estamos atacando a la SECAP del periodo pasado, estamos atacando realmente el derecho de expresión de todas y de todos los hondureños. Porque cerrar un libro, censurar un libro, es abrir una puerta que no queremos abrir. Si censuramos el libro de Andrea, abrimos la puerta para que más adelante se censuren los libros con los que ellos no estén de acuerdo, con los que las próximas autoridades, las que van a estar estos 4 años, las que van a estar los próximos 4 años, y así sucesivamente, sí, abran la puerta de la censura. La censura es una puerta peligrosa. Y yo quisiera creer de que todo fue un malentendido, y como te digo, alrededor de esto, ¿cuál es la mejor crítica alrededor de esto? La construcción de un nuevo catálogo, pues.
la construcción de un nuevo catálogo. Entonces, si quieren títulos que obedezcan a sus intereses, pues ubiquen a los sectores, qué libros obedecen a eso, ¿verdad? Ubiquen a los sectores académicos, a los sectores culturales, que se haga de varias vías, porque volvemos a lo mismo. Los vicios del pasado hay que corregirlos. Entonces, el hecho de que libros como el de Andrea salgan, que a este gobierno parece que no le agradó mucho la propuesta de la compañera, pues entonces propongan ellos qué tipos de libros se van a publicar, ¿verdad? Porque si no, pues no estamos en nada. Porque si vamos a estar en esto, de estar peleando y de echándonos la culpa de quién es malo, quién es bueno, quién es feo, quién es guapo, vamos a caer en el gran problema que tiene la legislatura de este país. Que vamos a pasar en pleitos que no van a significar nada, ni cuantitativa ni cualitativamente para la población. Continuando un poco por esa línea, que es una de las preguntas ya un poco para ir finalizando, vimos esos puntos altos, esas cosas que de repente fueron súper importantes de logros obtenidos de parte de la SECAP, en este caso también como director de la biblioteca, o sea, los logros de la biblioteca. ¿Cuáles crees que fueron esos errores más criticables que que se tuvieron desde la SECAP, desde lo que es meramente difusión y gestión cultural desde la administración de la SECAP pasada? Como te decía al inicio, la secretaría fue una secretaría que se empezó a cimentar de nuevo. Uh-huh. En ese proceso pues hubo muchos desaciertos incluso algunos de personal, personas que no estaban capacitadas para estar en eso, personas que tuvo la terquedad de tenerlos ahí por otros lados. Pero creo que uno de los, no fue un desacierto quizás, pero sí fue una de las grandes falencias, fue el hecho de que la Cámara Legislativa no pasara muchas de las leyes que se escribieron desde la Secretaría y dejar mucho del marco legal de la cultura, de las artes y de los patrimonios en la nada. Dentro de esos vacíos o dentro de esas cosas que de repente no se lograron, y también tomando un poco en cuenta tu experiencia también desde Ediciones Malpaso, que es una editorial independiente hondureña que está, creo que ahí a la vanguardia trabajando para la producción literaria del país, ¿cómo afectaron esas falencias de la legislación a, por ejemplo, las editoriales, a la producción de libros? Mira, las editoriales, bueno, el sector cultural alternativo de este país es una de las cosas más poderosas que tiene este pueblo. El sector cultural alternativo es el que ha sostenido realmente la cultura, el arte y el patrimonio de esta nación por décadas. El trabajo institucional, por todas las cosas que hemos hablado, pues se ha echado la carga de un 35%. El resto se lo han echado todos los trabajadores y las trabajadoras de la cultura alternativa que tiene este país. Editoriales, teatros, cantantes, todas estas personas que trabajan día a día, creando ferias de libros, creando espectáculos teatrales, conciertos, talleres. Toda esta gente es la que ha mantenido. El problema es que esta gente va a seguir trabajando, pero el asunto es que no tienen ninguna protección legal. Las editoriales no tenemos una protección legal. Uh-huh. No hay leyes coherentes que obedezcan a la realidad de nuestro sector. Entonces, lo que te decía, el gran problema de la administración pasada fue que esas leyes no llegaron a la Cámara Legislativa por las razones que todos sabemos. El Congreso, la administración pasada no legisló como tenía que legislar. Y este Congreso se jacta de que sí, están yendo al Congreso, pero están yendo a
a hablar de cosas que al ciudadano de a pie no le interesan. De que el juicio político, que el retrato de aquel, que esto, que lo... No, entonces, pero no tenemos nada en nuestro plato sustancioso. Lo que tenemos es pura sopa rala, nos están dando. Esta es la última pregunta ya de la entrevista. ¿Cómo ves la gestión a futuro de la CECAP? De lo que pudiste estar ahorita este par de meses, ¿cuál puede ser el rumbo que están tomando? Por mencionar algo, yo creo que es una de las cosas que apuntábamos desde Contracorriente, y se lo consultamos también al director del libro documento, que había una bandera provida en sus instalaciones. Desde tu experiencia y conociendo un poco el tiempo que estuviste ahí, que realmente es muy poco para lo que queda de gestión, ¿cuál crees que es el rumbo que está tomando y hasta dónde puede llegar, digamos, esa gestión? Y tomando en cuenta que me comentabas también que el presupuesto actual pues se aumentó, ¿verdad? Se aumentó un poco, mira. El problema de la administración pública, como te decía anteriormente, es que realmente cada 4 años estamos inventando. Las secretarías como la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio, que así se llama ahora, es una secretaría en la cual, pues, como vemos, siempre son los últimos ministros a los que ponen, porque están viendo a quién le deben políticamente, a quién hay que llevar ahí, dónde hay que tapar un bache. Eso tampoco es sinónimo de una mala gestión, digo yo, pero sí te genera ciertas condiciones, condiciona un poco el trabajo. En el rumbo que yo veo hacia la Secretaría en este momento, quizás posiblemente dentro de un año esté retractándome y esté pidiendo disculpas, pero sí ahorita no le veo yo muchas luces hacia esta gestión, porque volvemos a lo mismo, una gestión que se está enfocando en cosas muy dispersas, no veo nada realmente sustancioso para el sector cultural, para el sector artístico, para el sector del patrimonio. He visto más una agenda de espectáculo, una agenda de tarima, de bocina encendida, que más de sentarse y un proceso de reflexión a través de lo que está pasando dentro de los sectores que atiende esta Secretaría. Entonces, esta reflexión a la que tienen que llegar nuestras autoridades en cultura, en este caso el presidente como tal, es saber que la cultura no es un discurso aislado. La cultura abarca todos los discursos. La política es un discurso cultural. Y por tanto tiene que asumirse como tal, como un discurso cultural. Y si ellos ven la cultura como un discurso supeditado a la política, vamos a estar mal. Es al revés. La política está supeditada al discurso de la cultura. Excelente. Bueno, creo que ha sido una plática bien enriquecedora para conocer un poco pues, de la gestión pública de esa parte cultural. Agradecemos y agradezco una vez más a la audiencia de Contracorriente que nos está apoyando en Patreon y está teniendo pues, de manera anticipada el acceso a estas entrevistas, que después también, pues, por supuesto, pueden verlas en YouTube. Y nada, esto fue En Contexto con Armando Maldonado y esperamos verlos pronto. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.